Que quede muy claro, este gobierno no va a tolerar agresiones ni insultos a nuestros carabineros. Por eso, en los próximos días enviaremos a este Congreso un proyecto de ley que establece como un nuevo delito el insulto grave a un carabinero o policía en ejercicio de su función. Y también eleva las penas del delito de maltrato de obras que cause lesiones graves a los miembros de nuestras policías. También quiero pedir a este Congreso la pronta aprobación del proyecto de ley que aumenta las penas a quienes ataquen o agredan a carabineros o cometan delito en forma encapuchada durante las legítimas manifestaciones públicas. Durante las legítimas manifestaciones públicas. Paula Vial, ¿qué sería un insulto grave a carabineros? ¿Cuál sería el tipo ¿Qué le digo? penal? ¿Qué le dirías tú, No, bueno, sí, tenemos el pitito, señor director, a mano, porque Paula Vial quiere ejemplificar. No quiero. No, yo creo que es un proyecto de ley, ambos, ¿no es cierto?, excesivos, que no responden a lo que realmente está ocurriendo, que van en la línea de alentar una intervención más agresiva, más violenta de carabineros, entregarles herramientas más allá de lo necesario. Y lo que hemos visto durante estos 2 o 3 años de manifestaciones públicas, ¿no es cierto?, es que efectivamente el gobierno ha estado permanentemente avalando el exceso en el uso de la fuerza, en la violencia, de parte de quienes en realidad tienen que proveer de orden público, ¿no es cierto?, prender a él, pero no obviamente agredir a los ciudadanos que están legítimamente manifestándose. Hay excesos que no tienen nada que ver con el resto de las manifestaciones y que por lo demás no quedan impunes. Y si quedan impunes es única y exclusivamente por la ineficiencia de los propios carabineros, ¿no es cierto?, en determinar quiénes son estos responsables, porque la ley provee de herramientas más que suficientes, ¿no es cierto?, para sancionar a quienes estén faltando habrá que conocer el proyecto de ley, no puede quedar una ley en blanco. No en términos de la agresión verbal, en las conductas que nosotros tenemos en la actualidad sancionadas y que fueron en el año 2005 recientemente aumentadas, ¿no es cierto?, se trata de agresiones de obra, efectivamente, ¿no es cierto? Pero el ámbito contratando lesiones, además, u otro tipo de delitos. Pero en lo que dice relación con la agresión verbal es evidentemente un exceso, porque es imposible y es subjetivo y es muy difícil de determinar, y por eso digo que avala este ejercicio de autoridad más allá de lo necesario, si efectivamente eso que se dijo o no constituía un insulto, porque está además en el límite de ser ley penal en blanco, ¿no? Bueno, desde luego, porque obviamente es muy difícil determinar, ¿no es cierto?, que me olvidaba que era abogado. Bueno, no está el proyecto, digamos, pero es muy difícil determinar, ¿no es cierto?, que puede efectivamente ser considerado una agresión verbal. O sea, si yo te digo que eres feo, pues efectivamente determinar que no lo diría en tu caso jamás. Es discrecional. ¿No es cierto? Depende del contexto. Eso ¡Qué vergüenza! Eso sí que era. ¡Qué vergüenza! Va a terminar el psicólogo. Habría que verlo en forma encapuchada. En forma encapuchada. Si lo dice en forma encapuchada, en el caso de los encapuchados es lo mismo. Pero si digo Paco, por ejemplo. Paco. Sí, eso puede ser tomado como un insulto, o sea, ¿no? obvio. Oye, yo sabes que yo creo... Por eso es así de subjetivo. Esta ley tiene... Catalina, Felipe, ¿qué le parece a usted? Esta ley tiene nombre ya... Perdón, Catalina. No, mira, yo creo que en primer lugar, a mí me parece que uno de los roles fundamentales que tiene el Estado es garantizar los derechos de los ciudadanos. Y para eso el Estado tiene cierto poder, el famoso imperio, o la posibilidad de tener el poder de las policías, etcétera. Entonces yo creo que la señal que ha querido dar el gobierno, y al hablar primero de que va a invocar la ley antiterrorista cuando existan actos terroristas, porque lo dijo también el presidente. Exceso, total, porque además nunca se ha distinguido respecto a los grupos y se ha aplicado única y exclusivamente a los mapuches. Y no era anuncio para el pero están relacionados con lo mismo, como grupo. Bueno, pero aquí yo estoy hablando de mi postura. La postura que expresó el presidente fue que se iba a invocar la ley antiterrorista para conductas terroristas, no para comunidades mapuche, ni para regiones, pero que sí van a actuar con firmeza cuando existan actos terroristas que además de eso afectan a esas mismas comunidades y afectan a esas mismas regiones. Y en segundo lugar, lo que él dice es buscar una forma en que, y él lo dijo claramente también, que la ciudadanía se expresa, pero hay grupos que utilizan
manifestaciones ciudadanas se aprovechan de eso y producen daño a la propiedad y actúan con violencia. Pero Y frente pero en a el eso... caso Pero del ese insulto, daño, el Catalina, insulto va por grave, el lado de por los insultos. No, Porque perdón. las manifestaciones Estoy hablando de los desmanes no no estoy tiene nada hablando- que ver con la estoy realidad de hablando la de- figura en ese sentido. No, estoy hablando del tema de la aprobación, que él pidió la aprobación de la ley que establece sanciones para los encapuchados. Encapuchados. ¿Ya? Y en tercer lugar es esta ley Está de contemplado insultos. también en todo caso. Sí, pero está en debate en el Congreso. Y si está encapuchado e insulta, es más grave No, todavía. espérate. Depende de qué forma encapuchado. Pero espérate, respecto del tema de los insultos, yo estoy de acuerdo que aparece como una cuestión genérica, yo no lo puedo negar, pero estamos a la espera y yo espero que también seamos serios, esperemos cuál es el proyecto que llega finalmente, porque obviamente si alguien Estamos a la está espera diciendo, del de marzo, estamos porque ahí se hablando, anunció. no, pero si estamos hablando de un proyecto de ley donde se le dice un garabato a un carabinero, obviamente eso es una exageración. Es que son Pero- insultos. Pero ¿y cuál puede ser si yo no? no sé, tengo una no indicación sé, que no sé, hacer. ¿qué Pongo una era? indicación al Una proyecto. indicación. Hago una Que aparte indicación. de los carabineros se incluya Toca la campana. a los adultos mayores también. Si se le falta el respeto. Oye, Álvaro, usted quiere proteger pero que sean las mujeres. yo creo que esta ley tiene nombre y Y a apellido. los sacerdotes y las monjas. Puede ser la ley antidiscriminación, Oye, podría oye, aplicarse en Álvaro, el caso. No, usted está desvirtuando el espíritu de la norma. Yo quisiera No, saber, haga su- Álvaro, sobre no, los lugar. encapuchados muy breve. Nosotros vivimos la semana pasada un episodio con Marty Sassi. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver Marty Sassi con los encapuchados? Yo creo que tiene mucho que ver. Lo que pasó con Marty Sassi es la política, de alguna manera, sin dar la cara, de algunas personas que tratan de influenciar la política y financiando con lobby o tratando de mover un poco la legislación a través de recursos. Yo esperaría que en Chile a estas alturas tuviera una política de rostro descubierto. Y por eso, así como creo que tenemos que impulsar la ley del lobby, que tiene que haber transparencia en todas las dimensiones, lo mismo espero que ojalá podamos marchar con el rostro descubierto. O sea, Así de- realmente espero que hoy día, a esta altura, y no estoy defendiendo el tema del insulto, porque efectivamente no tengo idea cómo va a ser esa legislación, ni me lo imagino. Pero en principio, ¿te parece bien? No me imagino cómo puede realizarse, hasta que no lo vea el proyecto. Así de absurdo parece. No, No, pero lo que no, pasa es que no tienes si que ridiculizar Catalina todo, Jaime. dice- Dice, oye, por favor, tratemos de construir una Pero política más Felipe, si constructiva. Lo que te quiero Catalina dice decir... un garabato, no es Pero podemos una separar- falta de podemos Me van a Quiero soplar, decir- me van a el soplar el punto- significado que da la Yo no Real sé cuál Academia será la Española, ley. que Está es bien, el sí, Por eso hay que Pero- esperar el proyecto. pero- No hay que Oye, ponerse de ansioso. verdad que Álvaro, sí. quiero decir es que aquellos que defienden... Honorables, Claro. orden en la sala, si no me voy a ver obligado a desalojar. Está muy bien. Le volvió Diputado, a eso hay que La decir. Real Academia Española Por Lo está ser- por pasando ser mucho. medio. que insultar es ofender Claro, a alguien entonces, irritándola garabato, o provocándole de acción o de palabra. Bueno, Eso ¿Están soplando? aquí lo que se pretende, Álvaro, es criminalizar el movimiento social. Cuando salen 200.000 personas a la calle y un grupo pequeño, muy pequeño, se pone a hacer desmanes, Que lo resulta que es- inexplicable además por qué no son detenidos ni Sí, Ya, sancionados. claro. O sea, si tenemos ese francamente- elemento adicional, lo que se está haciendo es criminalizar el movimiento social tratándolo a todos como encapuchados simbólicamente. Eso a mí me ¿Quién dijo parece, eso? a mí me parece grave porque ¿Quién dijo eso? No, es que Porque se identifica la figura. tú estás identificando, O sea, escúchame, al contrario, piensa, tú una no, tú estás manifestación, identificando la figura del manifestante con la del encapuchado. Y en segundo lugar, Felipe, porque en el fondo tú al encapuchado lo separas, el otro Pero está si eso perfecto. es posible el día Pero si- de hoy, ¿por qué no lo No, hacen? porque no tiene, Una legislación no para puede eso. detenerlos porque está encapuchado, no puede Eso hacerlo. no es verdad. Esta es una ley. Si tú lo ves Si detienen, en un detienen delito a cara flagrante, descubierta a tú no los puedes muchachos, detener. los suben, los apalean, les pegan porque realmente, Esto digamos, se presta para todo tipo de algo, abuso, la Álvaro. unilateralidad, Pero, Jorge, si la además insensibilidad ellos pueden ser del detenidos. presidente Piñera en este punto realmente fue sorprendente. esto se presta para todo La clase de abusos policiales. unilateralidad. Por Carabineros, yo creo que todos los chilenos en determinados momentos recurrimos a Carabineros, respetamos a Carabineros. Por supuesto. Cuando le ocurre algo a un Carabinero, no es algo que nadie nadie está hablando de celebre. eso, nadie está El punto es que los aprobando Carabineros, una falta de durante respeto. este gobierno particularmente, se han sobrepasado Absolutamente. en la represión de las manifestaciones estudiantiles. Y el presidente hace un balance de los 3 años, no dice absolutamente nada de eso. Dice que se va a aplicar la ley antiterrorista y se refiere naturalmente a los grupos mapuches que son más radicales y que tienen posturas más politizadas sobre sus propias demandas. Bueno, pues si la ley antiterrorista lo que ha hecho es tener en prisión preventiva durante largos periodos a personas que son declaradas inocentes después. Se aplica la por pena... delitos que no son considerados terroristas. Se aplica la o por delitos que no son se aplica la pena antes del Se juicio. modificó la ley justamente ¿Catalina? cuando hay que probar antes de que se aplique la ley de que efectivamente califica como ley No, antiterrorista. ¿cómo se Eso modificó en ese eso se sentido? hizo, Pero en todo Felipe, caso estaría modificó estupendo, justamente ¿no es antes, cierto? se La podía aplicar a formalización dedo, de- la aplicó la expresidenta Bachelet. No, eso no a es dedo. cierto. ¿Cómo que no? Eso no es cierto. La ley no La se ley modificó en ese sentido. se modificó para que pudiera- La imputación de un delito de la ley antiterrorista
antiterrorista, Ahora se ¿no es tiene que cierto? probar. Depende del fiscal, ¿no? Se tiene que probar en un juicio como todos los delitos de toda nuestra legislación y desde la siempre. calificación de antiterrorista ya se No, tiene que probar. no, eso Por no supuesto es cierto. que sí, eso No, es cierto. A ver, perdón. No es cierto. Bueno, la calificación de un delito puedo- como antiterrorista para aplicar la ley antiterrorista depende única y exclusivamente de la formalización que haga el Ministerio Público y las que Y todo el proceso se hace a través de ley antiterrorista, Sí, Felipe. y por tiene que eso, probar. el proceso. Felipe, por eso es que tenemos Que establece delitos que se condiciones de persiguen con indefensión esta en muchos ley y casos. que son sancionados como delitos comunes, pero habiendo utilizado la herramienta de la Exacto. que provee la ley antiterrorista, que es absolutamente abusiva, Lo ¿no es único que cierto? estoy diciendo es que ahora que se tiene que probar, antes no. Pero ¿sabes qué raro? Qué raro. Héctor Yaitul, que fue condenado finalmente a 14 años después que la Fiscalía pedía 105 en el juicio de Cañete, a 14 años, no fue condenado, nunca ha sido condenado por delitos, No, por fue delitos condenado por terroristas. delitos comunes. Fue condenado Por por supuesto. pero todo el proceso que lo juzgó Todo. se hizo sobre la base de la ley Sin antiterrorista. Porque antes no se tenía que probar. Y eso Porque es lo es que un se modificó. proceso. Oye, pero ¿no les parece raro que, No, se haya Felipe, no insistan en que eso, en no el es discurso del así. 21 de No, mayo no. haya habido una mención a la ley antiterrorista como algo positivo del gobierno en términos de balance? A mí simbólicamente me parece grave que en un discurso donde el presidente hace un balance se haya hecho alusión a la ley antiterrorista, que es algo que de partida es impopular. No, pero aquí esa es la mención, Y- la segunda, y pero en muy segun- breve, no sé, a los mapuches. Y en Entonces, segundo esa es la lugar, relación. se lo inserta dentro del ítem justicia y derechos humanos, cuando en realidad, como dije al principio, en lugar de andar anunciando aplicación de leyes a priori y a destajo, lo que debería hacer es haber anunciado lo que realmente comprometió, que es una subsecretaría de Derechos Humanos, para precisamente hacerse cargo de las gravísimas violaciones a los derechos humanos que existen hacia las diversas diversidades de este país, valga la redundancia, incluidos los mapuches. Pero ¿cuáles violaciones de los derechos humanos? Permanente. ¿Cuál es del derecho- cuál es sistema violación del carcelario? sistema carcelario? El abuso de la ley, policial. la criminalización Sí, o sea, de cualquier conducta y de los movimientos sociales en particular, ¿no es cierto? Catalina. La persecución de grupos determinados, eso obviamente es abuso pero- a los derechos humanos. Creo que Sí, pero Es lo que infracción erró a los derechos su foco en humanos. derechos pero humanos no, al presidente. Yo creo que de verdad yo no estoy para nada de acuerdo con ustedes. Creo que realmente en este gobierno se ha avanzado mucho. Primero, por ejemplo, dictándose una ley antidiscriminación, que creo que fue un avance extraordinario. Segundo, dictándose la ley de la ABP, que fue No, no un se dictaba esa ley. O sea, perdón, Eso no es ley. presentando el proyecto de No ley. tenía urgencia. Y sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Nosotros hemos tratado de que tenga urgencia, porque fue un proyecto elaborado por Andrés Alamán y con Andrés Chadwick, y es un proyecto muy importante para nosotros y realmente ojalá que el presidente le ponga urgencia. Él dijo que iba a intentar que fuera, ojalá, que no me acuerdo el concepto que usó, pero Yo te que voy a iba a decir. avanzar. ¿Cuál era el concepto que usó? El concepto... Haremos los mayores Impulsaremos. esfuerzos Que se apruebe durante para este que se gobierno. apruebe durante este gobierno. Y así, o sea, la preocupación por la infancia, la preocupación que ha tenido ahora al establecer el derecho de los niños al prekinder, la preocupación de este gobierno por la protección de los derechos de las personas y por la inclusión de todos a la sociedad, yo creo que es algo que no está en discusión. Que no les guste la ley antiterrorista, pero yo creo que la ley antiterrorista para los casos de delitos que tienen la connotación terrorista tiene que aplicarse, porque la sociedad se aplicó durante los gobiernos de la Concertación y con mucha fuerza se aplicó. Pésimo, pésimo. Pero se aplicó y en este Es gobierno una se ha ley que aplicado va en menos. contra de Claro. la mayor parte de los tratados de derechos humanos Pero que están aprobados. imagínate, están vigentes tuvimos en el Chile. caso de los Luxinger. Los Luxinger, creo que era el apellido de los alemanes en el sur, en donde fueron atacados, donde fueron quemados vivos ¿Por esas qué dos tú personas. asumes que eso es terrorista? Yo creo que ¿Por ese qué lo delito asumes? es ¿Quién un prueba delito terrorista terrorista. de ello? La investigación no va ni siquiera en ese sentido. ¿Por qué Bueno, tú yo dices creo que es un ese delito es un Porque delito se terrorista incendió y por porque- supuestos mapuches a unos No, empresarios yo del no sur. estoy diciendo que hayan sido mapuches. Delito No tengo idea. gravísimo que debe ser sancionado Porque en y el ojalá fondo se descubran esos los delitos responsables, que pero ¿por qué generan, que intentan generar terror justamente o Ahí viene el daño en la... derecho terrorista, Es Pero un espérate, terrorista. yo hoy día, perdón, pero- que Pero no, interrumpa, porque Cuando es el liviano fiscal, decirlo, cuando el sí, es fiscal formaliza gravísima la afirmación. por un acto terrorista, somete al reo a un procedimiento, Lógico. que es el de la ley antiterrorista, Puede que- para que finalmente en la sentencia, como el caso que yo he citado aquí de Héctor Yaitul, se diga que no había cometido ningún delito terrorista. Pero fue Bueno, juzgado para eso existió sobre una la ley. base de la ley Sí. antiterrorista. Hay una, no me acuerdo si todavía debe estar vigente en la hay que Constitución, porque cuando existe un error judicial, y tú que practicas Sí, más... pero que esto no Claro. es un error Pero en el error fondo, judicial. existen muchas veces que se acusa a una persona, se Días de lleva adelante el reparación. proceso y al final la persona resulta ser inocente. Pero Lo mismo ese no puede es el pasar en punto. este caso. Catalina, hay gente que Pero ha yo estado creo 2 años en prisión preventiva
por ley antiterrorista. Sí, o eso más, yo creo o más, que y a lo después mejor habrá que- es declarado inocente. Lo que te quiero decir es Entonces, que nos vengan a decir que van a aplicar la ley A antiterrorista propósito, no es una quiero buena volver a lo noticia.